El Teatro Municipal de Araal acoge ya por fin ese poeta en Nueva York de la mano del grupo de teatro El Zardiné. Nos acompaña Julio Cortés. Julio, es un placer tenerte por aquí. Es un placer tenerte por aquí porque es indicativo de muchas cosas, de que estamos aquí hablando de arte, de cultura en general y también de teatro, de esa espina grande que tienes clavada en el corazón, el del teatro, que eso te... O bueno, no sé muy bien cómo decirlo, es un trozo de tu corazón el teatro y bueno, pues se pone en marcha esta obra con doblete, viernes y sábado, día 28 y 29, el poeta en Nueva York llegará al... Sí, van a ser los 2 días, que van a ser a las 8:30, que es fundamental que la gente lo sepa. Y bueno, nosotros hemos querido en esta vez meterle mano a Lorca, porque entre otras cosas, como nosotros siempre hemos estado, por así decirlo, en entredicho, tal vez criticado por algunos, es decir, glorificados por otros, pero nosotros, es decir, siempre hemos tenido, si montábamos obras de las mayores, es decir, por así de obras de gran peso específico, por ejemplo, ahí tiene a Fedra, que era de Jean Racine y Salvador Espriu, que montamos, o la obra del Tragaluz de Buero Vallejo, o la obra del Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, y nosotros, que algunos piensan de que solamente montamos Lorca o montamos Quintero, y eso no es correcto, porque primeramente si de las 130 obras que yo ya he montado, que han sido 130, es decir, cabe, es decir, que de Lorca quizás habremos montado pues quizás 7 o 8, y de los Quinteros pues quizás entre meses habremos montado algunas más, pero todo esto en 45 años que coste. Claro. Y entonces, claro, y nos tienen, o primeramente, o realmente no saben, o no nos llevan hasta no tienen actualizados los datos para decir, hay que ver que el grupo de teatro solamente monta este tipo de obras. Nosotros le hemos metido mano a Poeta en Nueva York. ¿El por qué? Porque siempre hemos querido lo mejor para nuestro pueblo. Él entienda o no lo entienda. La cuestión es decir, es como el del chiste, ahí estaba, si lo quiere lo toma, y si no, pues déjalo. Pero no me diga que alguna vez eso, si nosotros nunca te lo pusimos. Es verdad que Poeta en Nueva York está dentro de lo que es el movimiento de la generación del 27, que es el surrealismo. Bueno, pero también Dalí estaba dentro del surrealismo, sí. Era amigo de Lorca, y sus cuadros valen un dineral. Y aunque todo el mundo decía, hay que ver que no le gusta a la mayoría, sí, pero sus cuadros siguen valiendo un dineral. Es decir, los valía cuando los hacía y los vale ahora. Sí. No, y que el arte, en realidad, pues bueno, aquí tenemos una sección de arte en la que hablamos precisamente de eso, de que a cada uno lo remueve de una manera. El que no te guste y te produzca hasta rechazo ya es una emoción, ya te está sirviendo el arte para algo. Y es verdad, en esa reflexión que estás haciendo, Julio, me da la sensación de que a lo mejor quien lo dice es un público que se gusta de ese tipo de obras y son las únicas que relucen y las que le llaman la atención, porque entre 130 obras en tanta trayectoria, quizá, si te da la sensación de que siempre se hace el mismo tipo de obra, quizás serán las únicas que a ti te llaman la atención, ¿no? Y otras te pasan más desapercibidas porque no te han tocado tan de cerca, ¿no? No claro, sé si esa lectura quizá la pueda hacer. No, sí, al final está bien. ¿Por qué? Porque realmente tú te quedas con lo que te llega a ti. Lo demás, pues, si lo dejas en el olvido. Pero que nosotros, verá, o yo, no quiero que se deje nada en el olvido. Ahí la cuestión que nosotros le hemos tocado a todos los palos. Nosotros hemos montado premios Nobel de literatura, es decir, que han sido los más criticados de alguna gente que han venido a mí y, oye, Julio, ¿y tú por qué montas este tipo de obra? Y, oye, Julio, ¿tú por qué montas este autor? Oye, Julio, y uno le tiene que ir dando explicaciones a esa persona, primeramente, porque no conoce al autor. Eso es lo primero. Porque lo primero para criticar debería de conocer el autor. Cuando nos montamos, por ejemplo, Los Ciegos, me dijeron, hay que ver, Julio, decía, y montar Los Ciegos,
que es de Maeterlinck, que fue premio Nobel en el año 1907, pero fue premio Nobel de literatura. Oye, que no estás hablando de nadie, que es Los ciegos. Con tan mala fortuna, y yo, verá, no tan vana o buena, porque esa obra nos llevaba siempre a discusión. Mientras se estaba leyendo, siempre constantemente, esa obra tiene una característica de que era frases cortas. No tenía, a veces la mayoría era una frase, otras veces eran dos, y alguna que largo. Otra de estas así raras que te avanzara un poquito más en 4 o 5 frases, pero ya está. Pero normalmente una. Bueno, y yo, total, lo dejamos, y yo digo, me voy a meter en internet a ver quién es el que otro loco ha cogido la obra esta de Los ciegos y la ha montado. Total, que es decir, busqué y encontré que un grupo mexicano la había montado, o por lo menos la había intentado, y le había pasado lo mismo que a nosotros. La habían tenido que dejar por la discusión que hubo entre el grupo. Así que es que son capaces de, con una frase, decir un montón de cosas, pero eso es una habilidad también. Claro, y también entiendo que, bueno, ante esos comentarios, no me atrevo ni a llamarlos críticas, simplemente comentarios que te llegan, creo también que quizá pensar en una compañía de teatro profesional pues nos puede dar una idea de una línea de trabajo con la que trabajan y explotan para vivir de ello. Pero cuando se trata de un grupo de teatro aficionado o popular, eso de plantearte nuevos retos que no tienen nada que ver con lo que has hecho está en el ADN del grupo. No tenéis por qué plantearos una única línea de tipo de obras o perfil de trabajo, ¿no? Sino que también tenéis el abanico más abierto a afrontar nuevos retos del tipo que se os antoje. Claro. Tenéis esa libertad y de eso se trata. Nosotros siempre nos hemos caracterizado porque detrás de una comedia vamos alternando. Es tragedia, comedia, tragicomedia, y nosotros vamos siempre a una cosa distinta. Es verdad de que esto es más difícil para nosotros porque esto es un reto. ¿Un reto por qué? Porque si tienes que cambiar el chip. Porque si tú te pones y te metes en el mundo de la comedia, es decir, te hace a un personaje, a una manera de moverte, a una manera de declamar, a una manera de hacer. Y cuando tú vas cambiando constantemente, es decir, cuando cambiamos de la comedia al drama, que es en donde más se traduce el problema, te llevas la comedia al punto de drama. Y entonces te lo estás llevando el drama al punto de comedia, y el punto de comedia no tiene nada que ver. Es decir, son dos cosas distintas. Así que nosotros tenemos la habilidad, el ser humano, de hacer que las cosas que sean dramáticas, nosotros hacerlas cómicas. Sí. Y al contrario. Es decir, todo es cuestión de manera de cómo decirlo y la fuerza que yo le dé y le imprima a la hora de declamarlo. Si no, pues sería igual. Y en este caso, con Poetas en Nueva York, ni siquiera os vais a un texto dramático. Una selección de poemas. Aquí son poemas los que llegan a... Sí, pero la selección de poemas tiene una particularidad. Es decir, verá, la particularidad que no es un actor el que dice el poema entero. No. Eso no está hecho, no está montado así. Eso está montado de que a lo mejor hay poemas que son más bien cortitos, los normales que son cortos. Normalmente lo hace uno. Pero también lo he dividido en 2. Y a veces lo divido en 3. Y en 4, y en 7, y en 16, ¿qué somos? Y entonces, claro, no siempre es lo mismo. Es teatro dramatizado. Son los versos dramatizados. Con esta particularidad, es que lo que pasa es que también Lorca es muy peculiar. Yo siempre digo, donde nosotros vemos fealdad, él veía la belleza. Sí. Y tenía la particularidad de decirlo de tal manera que resultaba bonito encima. Bueno, que hay que saberlo entender, que hay que escudriñarlo, que hay que ponerse a pensar. Bueno, pero en eso estamos, ¿no? Eso es la parte que nosotros queremos. A nosotros no nos vale un público que vaya, por ejemplo, al teatro y que diga, piensa esto, y que nosotros mediaticemos su manera de pensar. No, nosotros decimos
con esta obra al público. Ve, siéntate, escucha, ve y cuando todo termine, comenta. ¿Qué te ha quedado? Pero no quiera entender, primeramente porque los poemas, el surrealismo no se puede entender. Desde la razón, ¿te refieres? ¿No? No sé, directamente con solo escucharlo una vez. Claro. Si a nosotros nos ha costado entenderlo un año y todavía estamos ahí, nosotros tenemos la tarea de que el público nos entienda la primera, por lo menos que entienda la mayoría de las cosas. Y la esencia, ¿no? Que se comunique algo en común que tengan estos poemas, ¿no? Ahí está, y además Lorca, cuando llegó allí, a Nueva York, él se llevó una gran decepción porque él creía de que Nueva York, Estados Unidos, América, era el sueño americano, ¿no? Era que todo aquello era lujo y que todo era muy bonito, y cuando él llegó allí, pues desde que se montó en el barco que iban hacinados hasta que llegó a la isla de Manhattan, donde que él al final nosotros le hemos puesto que hace oficina y denuncia. Desde que llega a Manhattan, la oficina que todo el mundo tenía que pasar por el control, y después encontrarse con las minorías que estaban aislados, apartados y desclasados. Dijo, ¿esta que América es? Me he equivocado de América. ¿Esto qué es? Y entonces por eso pone de que es oficina y denuncia. Y pone a los Estados Unidos, los pone de vuelta y media. Pero eso también hay que verlo. Ya no es el poema, ya es el dolor del poema solidario con unas asociaciones, o por así decirlo, no asociaciones, sino fragmentos de la sociedad, claro. Es decir, que eran minoritarios tal vez. Sí, notaba esa injusticia, esa discriminación también por todo tipo de cuestiones, porque estamos hablando de hace, pues, parece que hace más, no hace apenas un siglo aproximadamente, de en torno a año arriba, año abajo, quizá no lo haya cumplido todavía desde que se concibió esta obra, no llega a tener 100 años, creo, sobre los años 20. Fue en los años 20, exactamente. Estamos en los años 20. Estamos en los locos años 20 que están empezando un poquito más areta. Ha empezado un poquito más areta el año 20. Los años 20. Va a cumplir prácticamente un siglo esta obra y que poco ha cambiado la situación, ¿no? Hemos cambiado en este siglo. ¿Qué sensación te da? Habremos cambiado tal vez nosotros nuestra vida, nuestro modo de ver las cosas, pero lo que es la esencia... Las comodidades en el día a día, por supuesto que han cambiado. La esencia sigue estando en manos de 2 o 3. Es decir, realmente no ha cambiado, el sistema político no ha cambiado. Que nosotros creemos que ha cambiado, que tenemos el control en las manos, es mentira. Es decir, eso es una falsa realidad, como era una falsa realidad cuando Lorca llegó a América. Esto no es lo que me hablaron a mí. Esto no es lo que a mí me han vendido. Claro. Aquí me han tangado. Aquí me han tangado seguro que tiene forma de poema en las voces de Federico García Lorca. Porque él en más de una ocasión él lo expone. A él que tanto hoy día se lleva que era el grupo animalista, por ejemplo, de que es un fragmento muy pequeño de la sociedad. Este hombre ya era animalista en su tiempo, porque él denuncia, es decir, la gran matanza que solamente para alimentar a la población de Nueva York, cuántos animales se mataban. Y él se escriben millones de patos, yo no sé cuántas vacas, yo no sé cuántos de estos, y solamente para alimentar a una población, para alimentarlo entre comillas, porque algunos pasarían más hambre que qué. Y otro te pone en la miseria, porque hay un poema de Lorca en lo cual dice, y aquel niño que afila su navaja, que ya se puede comer a la vaca. Es decir, no es la cuestión, no era que se podía comer a la vaca, era lo que habían dejado de la vaca. Porque lo que eran los restos de tripa, los restos y la carne que pudiera ir, que entonces los niños iban con la navaja sacándole la poquilla carne que se había quedado, ¿no?
Se creía que estábamos en una nueva tierra y los rebuscadores de por aquí que buscaban papa y garbanzo, pues allí estaban rebuscando los restos de la vaca. Claro, lo mismo, en distintos sitios, pero la esencia es la misma. Nosotros, ahí en esta exposición, nosotros hacemos la guitarra flamenca, a mano del niño Abel Caballero, que en un principio hacemos la guitarra, el flamenco. ¿Y de qué tiene que ver el flamenco con Poeta en Nueva York? Bueno, pues nosotros ahí se quiere significar de que la añoranza que tiene el poeta por su tierra, porque él sale, pero bueno, la añoranza es él que deja la tierra de Granada para irse a Estados Unidos. Pues esa añoranza la hemos puesto con el flamenco. Después tiene un poema que es 1910, que él lo escribe allí en América, pero que hace un recordatorio cuando él tenía, creo que son 10 años o 12 años, en 1910 tenía 12 años, el viaje que se cambió, porque él vivía en un pueblo de Granada hasta Granada. Y entonces en ese viaje él lo recuerda. Entonces él hace la añoranza y le ponemos guitarra flamenca también, un poquito. Y después volvemos otra vez con una proyección del olivar, en la transformación de la aceituna en aceite, y todo esto le volvemos a meter flamenco, que es cuando hacemos alusión a que el poeta vuelve otra vez a su Granada. Es la vuelta. ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver. Claro. Lo que pasa es que, claro, todo esto metido en ese contexto, que si América, que si no América, y le metemos guitarra flamenca, dirá, bueno, esto es Julio, que es lo que ha querido hacer aquí. Bueno, pues está claro. Sí, interpretar esa obra, Poeta en Nueva York, seleccionar algunos retazos, porque sería difícil pues llevar un poemario como tal a las tablas. Hay que pasarlo por un tamiz, y ese es el de Julio Cortés, director de esta obra de Poeta en Nueva York, en la que además de tantas sombras también hay luces, ¿no? También habrá un poquito de esperanza, de amor, o la parte más... Sabemos que la vida es así de dramática y de dura en ocasiones, pero seguro que hay un poquito de luz y de brillo, ¿no? Por lo menos en Lorca no la había. No la había, no. Pregunto si la hay en el... No la había. Nosotros hicimos otro montaje como este, o muy parecido, que era Sueños Oscuros, que era de Vicente Alessandre, también, que ese fue premio Nobel, que se lo dieron en el 50 y tanto. Y entonces había uno que es Manolo Castillo, y decía, este hombre tiene que tener morrana, porque la manera, era tan triste y tan, claro. Vamos, es que era horroroso esta criatura. Bueno, pues este poema, o este poemario de Poeta en Nueva York, es lo mismo, es igual, es decir, aparte de tristón, pero es muy bonito, ¿verdad? Porque primeramente Lorca tiene un lenguaje muy bonito. A mí me gusta, y cuanto más lo leas, más te gusta. Y yo a gente de que sin palabras complejas, con palabras sencillas, llanas, con palabras que mediante el extrañamiento consigue llevar a otro sitio, ¿no? Claro, él lo que pasa que es que él utiliza la generación, esta generación tenía la peculiaridad que utilizaba mucho las metáforas. Después no había rima, ni asonante, ni consonante, ni nada, y no había medida. Claro, entonces te hace un lío, y entonces él hace y deshace como él le da la gana. Claro, al no corresponderse, a no venirse a la normativa de los versos, sí. Pues entonces pues él hace lo que le da la gana. Pero tiene un lenguaje que es verdad de que es muy bonito. Por lo menos, yo vuelvo a repetir, a mí me gusta. Y cuanto más lo leo, más te gusta. Y puede ser que si tú lo lees la primera vez, hasta se te quiten las ganas de leer. Porque, verás, se te quiten las ganas de leer porque es que no entiendes nada. Ese es el problema. Sí que nosotros llegamos. Por eso yo aconsejo a los que vaya al teatro que vaya como el que se pone a ver un cuadro. Tú abandónate. Déjate llevar. Y déjate llevar. Sí. Y si alguna vez el cuadro ese te dice algo, pues para ti te dice algo. Y si no te dice nada, ya puede el pintor que sea, que ese cuadro no vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente el cuadro a ti no te dice nada.
Pero te tienes que dejar abandonar, te tienes que dejar de decir, me llevo por el cuadro. Hombre, hay gente que no le gusta la Mona Lisa. Vale, que no te guste que la Mona Lisa, como a Monet, ¿no? A Degas, que le echaron ahí las patatas, ¿no? El puré de patatas. Sí. O a Van Gogh que le tiraron el de esto. Siempre habrá, bueno, por lo menos, pero mira cómo tiran, ¿no? Pero la cuestión está, no es que le guste, no todo el mundo le va a gustar, pero la cuestión está, déjate llevar. Y los que tienen arte, y esta gente, los artistas, entre este caso estaba Lorca, con su escribiendo poemas, pues tienen la habilidad de que el principio de la comunicación es grande. Y ellos con sus palabras llegan a mucha gente. Sí que es verdad que lo tienes que entender, sí que es verdad que te tienes que dejar llevar. Hay gente que va a intentar pensar, a ver qué es lo que me quiere decir en este verso, que nosotros no paramos, oiga usted. No te va a dar tiempo para reflexionar claro, mucho, ¿no? Y después, como tú hagas 3 veces eso, primeramente no vas a llegar a la conclusión, posiblemente. Otras veces sí, yo no digo que no. Pero el que tú llegues o no llegues a la conclusión es déjate llevar y que trabaje el subconsciente. El subconsciente es mucho mejor que el consciente. El consciente es un tontón. Yo le digo tontón. ¿Por qué? Porque es el de las cosas tal y como son, ¿no? Después está el subconsciente que trabaja en los puntos, por así, los puntos ciegos, que tú cuando cierras el centro de atención, tú ves una parte que para los humanos sí lo ves, sí lo estás viendo. Tú en detalle no, porque el detalle tú lo que haces es cerrar y tú manifiestas el detalle, pero los demás no lo manifiestas. Y todo eso es analizado y analiza mucho más. Colores, mensajes, disposición de muebles, conjunto en general, todo, lo analiza todo. Cosas y después, que es el que te va a llevar y te va a decir, esto nos gusta o esto no nos gusta. Pero o esto me emociona o esto no me emociona, porque a lo mejor hay algo que no, que quizás lo de me gusta o no sería la palabra, se quedaría corta, ¿no? A ti te hace sentir algo más y te levanta la curiosidad de decir, oye, pues voy a ir al texto original y a ver cómo quizá interpreto lo que aquí me ha causado una emoción, voy a buscarlo en el texto, ya en mi casa, solo el libro, a ver qué es lo que me dice, qué es lo que me desvela. También desde el arte se busca eso, ¿no? Plantar una semilla para que luego tú pues sigas madurando esa idea, claro, esa impresión, ese conocimiento del autor. Claro, esa es la idea que nosotros queremos con Lorca. Yo te lo doy. Sí, porque el Lorca de Verde que te quiero verde lo conocemos todos. El Lorca de Doña Rosita la soltera. Y Manolito Camborio. Y el Lorca de la casa de Bernalda Alba también conocemos otra vertiente, pero también lo conocemos mucho por ahí. Pero el poeta en Nueva York no suena, pero quizás en las letras no nos hemos metido tanto, ¿no? Hombre, yo sé, hombre, decir estas cosas es quizás un poco... No es quitarle el ánimo, porque al revés, yo quisiera animar a todo el mundo y que el teatro se llenara y para que vean realmente, porque esto va a pasar, pero nadie va a volver a montar los versos de Lorca. Creo, porque al menos en todas las obras que yo he montado, aquí a este pueblo no han venido. Así que no hay posibilidad de verla. ¿El por qué? Que no han venido como el pájaro azul, no, es decir, que no han venido, que no se han puesto en escena, que no se han puesto otra vez la escena, sino que nosotros lo hicimos. El montaje, lo ponéis y no lo reeditáis en... No, que no vienen al Teatro Municipal de aquí, todos los que han venido, solamente para mí es una vuelta y vuelta siempre a lo mismo. Es decir, es una vuelta a Shakespeare, es una vuelta siempre a Ciriano de Bergerac, al otro, que son los que realmente te vienen, que son adaptaciones a 1, 2, a 3 personajes. 4 y se tienen que quitar el hambre a torta, que eso también lo denuncio, ¿no? Pero es porque, bueno, eso no tiene la culpa a nadie. Eso es que realmente las entradas tienen que ser baratas y para vivir, por ejemplo, la historia de un caballo de León Tolstoy, eso no lo va a montar nadie. 19 personas o 20 personas en escena, eso se acabó.
¿Por qué? Porque es que quitarían el hambre a torta. Claro. Y entonces no volverían. Es decir, la de los ciegos, eso no se montaría. El pájaro azul, menos todavía. Si el pájaro azul, que tan criticado fue, duraba, para mí que duraba 5 horas, yo lo dejé y yo creí que la había dejado 2 y media y después que fueron 3 horas, muchas horas, yo lo comprendo. Eso, y la gente pues se hartaron, se fueron y bueno, es verdad. Pero bueno, el pájaro azul se montó, pero eso no se va a volver a montar. Porque tú con 50, 60, 100 personas o 200 personas, es decir, que en un principio quería yo montar la obra, que era implicar a los colegios, implicar a mucha gente, que cada colegio montara una parte, porque él hacía como el Principito, iba viajando a distintos lugares y allí se iban encontrando con diferentes personajes, diferentes situaciones, y que cada colegio pues eso pues montara su parte, su propio teatro. Pero no llegó. Bueno, pero esas ideas y esos retos hay que plantearse. Luego algunos funcionarán, otros no, unos llegarán a buen puerto y otros no, pero hay que buscarse nuevos retos y quizás nuevas visiones, ¿no? Y acercarse a obras que, como dicen, no son las habituales que nos encontramos en escena. Eso es un reto, ¿no? Hombre, que dicen retos, esos son... Yo creo que son más que retos, yo creo que esos son... yo no lo sé, porque eso que quizás serán cosas mías. Que yo meta a lo mejor en el pájaro azul, o porque realmente cuando montamos nosotros, que tan buena... nos salió bien, ¿verdad? La historia del caballo de León Tolstoy realmente era una ópera. Que eso no era una obra de teatro, es una adaptación al teatro. Y eso era cantado. Hombre, la verdad es que, bueno, después tiene a la hora de montar las dificultades de que no tienes presupuesto, de que tiene que empezar a tirar y tiene que decir esto no, porque es que no tiene. Y te dije que me tengo que ir y tengo que hacer esto con lo que tengo, que no hay más remedio. Y claro, al final no salen las cosas como yo quisiera, pero bueno, ahí están. Ahí están. ¿Cómo se empieza a gestar este poeta en Nueva York? ¿Desde cuándo está en tu mente ya en conocimiento del grupo? Mira, yo tengo que decir una cosa, porque es que, y contestándote a la tuya, para decir que todo el mundo lo sepa, esto no es aprenderse una obra de teatro, como dicen los actores. Es decir, que por lo visto le han echado más tiempo, y yo lo comprendo porque es la obra que yo le he echado más tiempo. ¿Sí? Más tiempo, pero con diferencia, ¿eh? Porque cuando todo está estructurado, vale. Claro, hay que tomar muchas decisiones. Y ahora, yo no sé cuántas veces la habré pintado yo escena por escena, paso a paso. Primero en una de estas de apunte, sí, y en posi también. Después en libretitas más grandes, después libretas más grandes, después hecho, no lo sé, es que esto ha sido, no lo sé, algo, porque es que es algo peculiar. Es que yo empezaba y decía, yo que no sé el principio, y ahora volvía otra vez, y que ya no sé el principio. Y a la hora de estudiarte los poemas, pues resulta que es lo mismo, que es exactamente igual. Es difícil de aprender porque es que no tienes una referencia. Te está hablando de la corredera y de pronto y porrazo te sale, yo qué sé, con la calle larga de Parada. Claro. Y ahora que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la corredera con la calle larga? Dice, pues era el paso, porque otra cosa no. Pues aquí es lo mismo. Y alguna gente, de los actores, de los que participan, no se quejan, pero sí dicen de que esto, y como dejes de leerlo, se te olvida. Sí. Las reglas mnemotécnicas ahí funcionan poco. Poco. Ahí esto de la retención en la memoria me parece a mí que no queda. Después tiene una referencia, hay momentos que cuando en un teatro convencional
el protagonista o antagonista normalmente contesta lo último que dice el que habla, ¿no? Suele tener réplica, claro. Entonces, claro, si tú estás atento, estás escuchando, pues a ti te está dando referencia de lo que viene. Pero aquí no. Aquí, y como yo he dividido el poema, a lo mejor cuando yo lo divido en 3, o quizás no, o en 2, pero cuando entran en acción, que son 3 y 3, 6 y 3, 9, entran 9, no, entran más, 9, cerca de 15 personas, entran en acción y es que te pierde, porque es que no sabe cuándo realmente entras tú, porque no hay una referencia que te diga, ahora tengo que contestar yo. Pero ya lo tienen anclado, que ya estamos a horas del inicio del ahora, arranque, y ya eso tiene Dios, que estar, eso no hay duda. Pero vamos, fuego. No, eso no hay Pero duda. que es verdad que si no hay una referencia, que muchas veces, pues en los mismos teatros también, sobre todo si son obras clásicas, se buscaba mucho el ritmo para que se aprendiera, se pudiera pues mantener en el tiempo, porque no siempre estaba escrito en negro sobre blanco. Cuando la gente no eran analfabetas, la mayoría, pues los teatros y las canciones, las obras, pues tenían que tirar de la musicalidad, del ritmo, de la rima, para preservarse en el tiempo. Ahí ya aquí no hace falta ninguno de esos recursos, hay que buscárselo. No, hay que buscárselo. Es decir, está bien de que me hable del ritmo, porque el ritmo, verá, el ritmo yo lo hago en la totalidad, el ritmo de la obra. Y entonces donde decae y entonces donde tengo que dar más fuerza es a la hora de ir colocando los poemas donde yo puedo tirar hacia arriba, o hay poemas que no está en la imposibilidad de darle subida, entonces se tiene que mantener en bajo. Entonces eso me corresponde a mí decir, bueno, pues entonces voy a emplear el orden, claro. Que esto de orden tampoco hay nada escrito, ni tampoco algo que te indique, pues mira, tira por aquí, tira por allí. No, esto es escuchar y ver y llevártelo, y a veces hacerlo en diagrama, igual como si fuese un electrocardiograma, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Eso aprendió, Julio. Y eso va haciendo uno, dice, pues aquí ya en esta parte decae mucho, pues entonces esta parte no nos conviene, o tiene que tirar para arriba si es posible, y si no, pues nada. Así es, hay que ir jugando un poco con lo que está ocurriendo en escena y configurarlo, confeccionarlo. Como director de obra, también los actores, ese aspecto que decías de no tener un ancla claro, pues también lo ha sufrido en el montaje, pero que ya está todo en su sitio, ya está todo colocado, los actores, colocado, preparado, los actores, vestuario de escenario. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos puede destacar? ¿Hay algo así destacable? Que habéis trabajado mucho, seguro. No, lo que es, mira, el decorado, lo que es la puesta en escena, lo que es la escenografía, verá, es normalita. Es decir, es mediante luces, en donde nosotros, verá, se va a ir iluminando a los personajes que participan. A todo lo que aquello que no queremos que la atención se vaya, pues entonces lo mantendremos en la oscuridad. Y nosotros eso es lo que pretendemos. Bueno, está todo preparado, pero queda lo más importante, que es la prueba de fuego, a ver qué es lo que piensa el público del montaje. Hombre, para eso hay que acudir al teatro. Para eso hay que acudir. No te lo pueden contar. Claro. Eso da igual que te lo cuenten. Te lo van a contar y no te vas a hacer la idea hasta que no lo veas, ¿no? No, en esta obra, por mucho que te cuenten, es igual. Te contarán de lo que él particularmente ha sentido. Particularmente. Que no es como una obra de, pues mira, esta obra es así, y esto, mira, que era comedia, y ahí ni te ríes, pero habla comedia y inmediatamente me tiene que hacer reír, me lo tiene que hacer pasar bien. Claro. Entonces, claro, en esta tiene la particularidad, yo veo, miro, y cuando todo termine saco conclusiones. Pero si no has ido no puedes sacar conclusiones, eso está claro. Hay que ir. Hay que ir el viernes o el sábado, días 28 y 29 respectivamente, a las 8:30 al Teatro Municipal de Aral. Las entradas, como es habitual, en teatro.aral.org. Yo lo que recomiendo, porque es lo más cómodo, lo más sencillo, que lo haces tú desde tu casa, cualquier hora, en cualquier momento. Ahora bien, que no te manejan muy bien con
con las redes, con el internet, con todas estas cosas, te vas a la Casa de la Cultura y adquieres la entrada. Y que no, que te arriesgas a quedarte sin ella, 2 horas antes del inicio de la representación en la taquilla del Teatro Municipal. Y ganas de dejarse sorprender y de dejarse llevar, que es lo que siempre tenemos que hacer cuando vamos a ver una representación artística, o teatral o de cualquier tipo. Hay que dejarse llevar y llevar muy pocas ideas previas. Sí. Viene bien siempre cierto bagaje, saber a lo que te vas a enfrentar, pero algunas veces sin tener mucha idea nos sorprendemos también, sin tener muchas ideas previas, que algunas veces juegan en contra las ideas preconcebidas. No, sí, las ideas preconcebidas siempre juegan en contra. Yo tengo... y siempre lo digo, tengo la idea, digo, mira, nadie sabe nada, pero todo el mundo entiende de todo. Sí. Pero entiende de todo, pero de una barbaridad. Y cuando te hablan a ti, y aunque el que menos cultura creas tú que tiene, da igual, porque esa es la persona que se va a dejar llevar. Sí. Y ese es el que después te saca las conclusiones y te habla y te dice, pues a mí no me ha gustado. Y tú dices, pues sí que llevas razón. Y después te dice, ¿por qué no me ha gustado? Por esto, por otro, por lo otro, no sé qué, no sé cuánto. No sabe nada, pero sabe. Claro. Pero sabe perfectamente de decir, ¿por qué? Porque en el teatro lo que nosotros exponemos son emociones. Y de eso no se estudia. Y eso no se estudia. El espectador es experto siempre. Eso se nos tiene que... el espectador, el oyente en este caso, es experto siempre. Siempre. Claro. Porque está escuchando, está viendo, está experimentando y siempre va a llevar la razón en lo que él siente. Ahí eso ni se aprende ni tampoco se opina. ¿Te ha gustado? No. ¿Te ha llegado? ¿O no? Eso... Pero claro, pero eso es cuestión también... eso es problema del grupo de actores. Que lleguen o no lleguen. Ahí hay trabajo, pero aquí se ha trabajado porque llegue. Aquí, ahora, aquí yo espero nosotros ahí, yo me emociono en algunos. Y tal vez dirá, bueno, Julio, pero es que, por ejemplo, en la comedia, esto no pasa en esta obra, en la comedia, tú te ríes, ¿no? Pero tú llegas a escucharlo tantas veces, es igual que un chiste. Un chiste te ríes la primera, a la segunda te ríes menos, a la tercera ya apenas te ríes, y en la cuarta ya ni te digo, y aquí cambia. Pues en los ensayos pasa igual. Si tú me lo estás diciendo una vez, otra vez, ya ni me río y tú te quedas allí y sigue. Pero aquí no. Aquí no hay manera. Aquí una vez me emociona una cosa, después en otra me emociona otra. A mí ya del principio que hicimos un ensayo general con público y un padre de los que fue le digo, ¿tú eres capaz de decirme algo del principio? Y me dijo que no, que ya se le había pasado. Es decir, y son tantas cosas tan intensas en la que la cabeza tiene que de esto que al final las olvida casi todas. Pues esperemos que queden en el corazón esas cosas que se representarán, tantas cosas que trae este poeta en Nueva York, en la maleta. Muchísimas gracias, Julio Cortés, por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a esta casa, nos alegra mucho tenerte por aquí y en el teatro, que es donde más cómodo te sientes, con el poeta en Nueva York, 28 y 29 de octubre en el Teatro Municipal de Aral. Pues muchísimas gracias.